Nuevamente, bienvenidos, podcast en la mitad y hoy tenemos una gran invitada. Permítame decirle que a sorpresa el día de hoy porque no la conocía, nos estamos conociendo, es por primera vez que nos vemos, pero ya hay un contacto, ya hay algo que me dice es una gran mujer. Y para esto voy a dejar a Erika García que nos diga y nos complemente quién es nuestra invitada. Ok, muy buenos días, buenas tardes donde se encuentre. Antes de empezar, quiero darle las gracias a todas nuestras personas que nos siguen, a nuestra comunidad. Recuerden que este podcast es dirigido a ustedes, a las mujeres cabezas de hogar, mujeres que están ahí, que en algún momento se han sentido en la mitad y que desean seguir adelante. Aquí pueden encontrar las herramientas y aquí vamos a tener amigos, conocidos contando su historia, que ya ha tenido la oportunidad de verla en tarima, de ver su trayectoria, y es una mujer que pertenece a un círculo de influencia y de mujeres aquí bien fuerte en el Reino Unido, y le vamos a dar la bienvenida a Viviana Moncayo aquí en la mitad. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás, Viviana? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, me siento de verdad muy honrada. Cada espacio para mí es un reto, es un espacio bonito, es un presente. Entonces, muchas gracias. Super. Bueno, a ver, Viviana es una mujer colombiana con un proceso, digamos, profesional también, pero también con una historia de vida. Que es literal, yo pienso siempre que la historia de vida es la que nos hace a nosotros, los seres humanos. No son tus cartones, no son tus títulos, no es eso, obviamente, pero pues obviamente todo esto se complementa con muchas cosas. Pero Viviana vino a crecer cuando sana su niña interior. Entonces yo fui una niña abandonada por sus papás, fui criada por mis abuelos paternos. En Colombia trabajé como directora, era la administradora en muchas clínicas y hospitales privados allá en Cali. Y luego también como docente de servicios, soy entrenada para enseñar a médicos, enfermeras, y me convertí por muchos años en todo el tema de humanización hasta que me convertí en mentora en humanización. Amo el humano, amo el ser humano desde toda su esencia y lo he tenido que estudiar desde todas las facetas. Desde la vivencia propia, ya vemos. Desde mi vivencia propia, Aquí sí. tienen ya el recorrido de Viviana desde el principio hasta nuestros días. Pero ella se nos fue a unos pasos muy agigantados. ¿Quién es Viviana? Vamos a empezar. La parte humana de Viviana, la parte de su niñez. ¿De qué parte de Colombia eres tú primero? Bueno, soy caleña, vengo de una familia estructuradamente que eran judíos, o sea, digamos, vengo de unos padres donde mi mamá era católica y mi papá venía de familia judía, más o menos acá. Fui criada en esa estructura bastante, un poquito rígida. También conocí un poco de la parte de mi mamá, digamos que tuve esa posibilidad, y luego con los años me casé con un musulmán, entonces he tenido la oportunidad de entender los libros sagrados y darme cuenta de que es un solo Dios y que tenemos que respetarle la espiritualidad a las personas. Eso para mí es supremamente importante y creo que Dios me dio esa oportunidad de poder entender el ser humano incluso desde ese foco. Y no solamente hablando desde el tema de la religión, como tú dices, eso no es un tema que vamos a tocar. Exacto. Porque yo sé que crea mucha controversia, pero una pregunta algo que rescato de lo que acabas de decir es que el respeto hacia los demás, independientemente de cualquier, así como dice, raza, color, creencia o lo que sea, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una vaina o un tema muy, muy importante en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Sí, así es. Oh, bueno, por lo menos. Listo, Viviana, Viviana, entonces, como decías, ¿cómo fue tu proceso de venir aquí al UK? O sea, ¿hace cuánto vives acá? Cuéntanos ese proceso personal, más que todo. En ese momento, digamos, como siempre en la vida, cuando estás en el momento, en tu cumbre por allá, siempre la vida te manda
pruebas, ¿no? Entonces mi esposo me dice, bueno, yo ya llevamos casados muchos años, pero yo para Colombia no me voy a ir, te tienes que venir para Londres. No, pero venga, venga, digo que se pega unos saltos. Yo estoy ubicado en Colombia, ya me ubiqué en un cerro por acá. Venga, vamos a devolvernos. Bueno, vamos a devolvernos. Empecemos por el principio. Okay. Ya voy entendiendo que tú eres de Cali, tus orígenes, tu familia, tu parte, tu creencia, respecto, todo eso. Ya sé que tienes una profesión, pero eso lo vamos a dejar para ahorita, al final, digámoslo así. Okay. Vamos al principio. Vamos a tu niñez. Okay. Vamos a tu niñez, vamos a tu adolescencia, dónde estudias, cómo te desarrollas, o sea, ¿y dónde, terminando esta pregunta, dónde nace la idea de venirte a Londres? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces ahí empieza mi niñez, estudio, digamos, fui una niña criada, digamos, en un hogar donde sí o sí había abundancia, siempre fui criada en la abundancia. Había a veces muchas, ¿cómo se dice?, mentalidad de cosas escasas que hoy en día las vengo viviendo, pero fui una niña feliz. O sea, fui una niña muy feliz, unos abuelos súper adorables, no tengo absolutamente nada más que sentir bendición, fui muy bien criada en esos aspectos. Estudié en un colegio también pues de esta religión, donde me crié también en un aspecto así de esta cultura, de este medio, ¿no? Porque fui criada en ese aspecto, pero obviamente una niña rebelde. Digamos, yo era rebelde, siempre decía, esto no me gusta, no quiero esto. Entonces mi abuela siempre era, pero esta niña, ¿por qué es así de tan difícil? Está sacando canas. ¿Esta niña de cuántas hijas o eras única? Era la única hija de mi mamá y mi papá, nunca tuvo, o sea, de ellos no tuve hermanos ya de mamá y papá, ya después con los años tuve hermanos de mi mamá, de mi papá, o sea, tengo medios hermanos, pero fíjate que aquí viene lo bonito de mi vida y es que estos hermanos me adoran y yo los amo como si yo me hubiese criado con ellos y ahí empieza un primer propósito en mi vida y es que yo uno mis hermanos maternos con los paternos. Entonces empiezo yo a darme cuenta que hay algo más allí. Luego, igual era una niña bastante fuerte, rebelde, entonces, digamos, ya fui estudiando, me empecé a meter a estudiar muchas cosas, entré muy chiquita a trabajar, tenía 17 años, entonces estudiaba y trabajaba. Cuando llegó la época, pues, que nos tocó a los colombianos de la mafia, mis abuelos empezaron a perder cosas. Entonces entró la crisis y yo les dije, no, yo trabajo. Y ellos decían, pero no, trabaja, o sea, como que me cuidaban, pero a la vez me protegían de que no me fuera, pero bueno, finalmente lo logré, entré a trabajar muy chiquis, luego ya entré a estudiar administración de empresas, estoy estadística en salud también, hice ingeniería, o sea, tengo más cargo, más puestos que me decían en el trabajo. Más preparado con un yogur. Exactamente, me daban muchísimo, o sea, además que me encanta estudiar, pero en esa época, digamos, estás en búsqueda. Uno empieza a estudiar muchas cosas que literalmente eso no es lo que eres tú, pero pues tú estudias. Y al final, bueno, termino siendo la administradora en un sitio, pero hay algo importante que sucede en mi camino y es que por cosas de la vida a mí me entregan servicio al cliente y yo entro a un hospital que es una institución pobre, era del gobierno literal, que era una institución de niños, trabajé 19 años allí, para mí fue mi universidad. Todo esto en Cali. Entonces este sitio me brindó muchas herramientas y de todas maneras salir de ahí no fue fácil. Irme de allí ya cuando mis abuelos volteo a mirar y ya mis abuelos habían fallecido y a partir de ese momento digo, pero yo tengo mis papás. ¿Qué pasa aquí? Y ahí empieza mi proceso literal conmigo misma y empiezo a trabajar todo esto que ahorita les voy a hablar para mí primero, porque para yo poder llegar a este nivel, el proceso empieza conmigo misma. Entonces empiezo a sanar con mi niña interior, me quedó más fácil sanar con mi mamá. Luego de sanar con mi mamá, pues ya empiezo con mi papá y empiezo yo a entender cómo funcionamos y que literal hay que aceptar a papá y mamá tal cual como son, porque tú los escogiste para vivir a este mundo. Bueno, ¿cuánto tiempo de casada? Ya llevo 16 años de casada. Estando en Colombia, conozco el Islam.
¿sí? Digamos que hablamos de la espiritualidad es diferente a la religión, y yo conecté, mi espiritualidad conectó allí. Yo me sentí muy conectada en ese espacio. Ahí fue donde ya conocí a mi esposo. Mi esposo me decía, bueno, ¿cuándo te vienes? Yo no me quería, yo venía a Londres, paseaba, me daban licencia y la paseaba. En Colombia. Estaba en Colombia. O sea, Colombia y tu esposo en Inglaterra. Y exactamente. Ok, o sea, tenían una relación a distancia. A distancia, y nos unía. O sea, ya existía el internet. Ya existía el internet. Y él tenía un sobrino, el sobrino que estaba en Colombia, y el sobrino cuando me ve me dice, ay, yo quisiera que conocieras a mi tío. Y el tío, él también era casado con una colombiana y tenía hijas colombianas y árabes, ¿no? Entonces ellos, por algunas cosas de la vida, pasa esto y lo conozco y me enamoro. Eso fue amor a primera vista. ¿Sí? Entonces, ¿Sí existe el amor a primera vista? Sí, fue súper nice. O sea, ya empecé a vivir esa experiencia que les dejo saber. No fue nada fácil porque pues es otra cultura. Eso te iba a preguntar casualmente, porque a manera de ejemplo, yo tengo una hija y es casada con un chico y yo no veo pues, él es portugués. Y antier nomás, ayer hablaba con mi esposa el tema de cómo que ella pudo estar con ella ahora que soy abuelo por tercera vez, y ella le decía yo cómo es la cultura, pudiste ver. Dice, claro, hay una diferencia grande de cultura. Y estamos hablando de Portugal, que es algo como dice, ay, somos parecidos, pero una cosa parecido es totalmente diferente. Totalmente diferente. Toca negociar muchas cosas, pero donde hay amor se puede negociar demasiado. Donde hay amor hay un negocio perfecto. O sea, mira, ya tenemos amor propio, que ya lo dijo, ¿no? Tengo que tener amor propio por mí. Sí. Y donde hay amor se puede negociar. Se puede negociar. Entonces, con amor se puede hacer todo. Voy en esa práctica, ¿bien? Entonces, conoces tu esposo, listo. Bueno, tu futuro, ya vienes a tema. Sí. De Colombia saltas a Inglaterra. Ya sí, claro, ya no estoy en esta institución, ya paso a otra institución donde ya paso a ser la directora de toda la parte de servicio al cliente, a tener ya mucho más contacto con la parte de cáncer, paliativos. Entonces empiezo a trabajar más mis procesos de humanización. Fui entrenada en otros países también el tema de humanización. En España se entrena mucho esta parte, pero literal, eso fue como el camino hacia mi propio ser, ¿no? Entonces aquí empiezo yo a darme cuenta que para yo poder enseñar esto, tocaba empezar primero conmigo para tener coherencia, exacto. Y empezar a hacer un trabajo interno, trabajo de niña interior, trabajar tus techos mentales, a perdonar, que no es fácil porque el perdón es un estado. La gente piensa que el perdón es olvidar. El perdón no tiene nada que ver con olvidar. El perdón es un proceso interno de ti hacia ti, ¿ya? Entonces, cuando tú empiezas ese proceso, lo vives ya como un estado y entras al estado del agradecimiento, que es otro estado, que la gente también lo confunde. Y ahí empiezo yo a agradecer lo que ya tenía y empieza una vez a valorar estos papás y se me empiezan a abrir todas esas puertas. Y ahí empieza mi camino como una conferencista holística, ya con información diferente en Colombia. Estamos hablando todavía de Colombia. Estamos hablando todavía de Colombia. Porque yo sí fui madre de cabeza de hogar. Ajá. Y comenzar esos procesos, yo de la nada dije, no, yo tengo que hacer un proceso personal y comenzar a trabajar conmigo. Contigo. Entonces, exacto. Ese trabajo personal, te voy a hablar de algo así. O sea, ¿cuándo fue que tomaste una decisión y dijiste, bueno, voy a hacer algo interno, pero tu enfoque era el servicio? Sí, exacto. El servicio, por lo que el ayudar, el dar, sí. Pero decías, bueno, ¿cómo comienza? O sea, hiciste usaste algunas herramientas, sí. Asististe a conferencias, ¿qué sí. hiciste, digamos, como para decir, uy, no, yo no pensé que esto
iba a ser tan fácil. Realmente no es fácil. Ujú. Los procesos de sanación nunca jamás en la vida son lineales, son curvos. Entonces tú tienes que aprender a vivir el proceso y a disfrutarte del proceso, que esa es una de las cosas que yo siempre le digo a los latinos: nosotros no nos disfrutamos el proceso, queremos saber qué va a pasar al final del proceso, entonces nos perdemos del aprendizaje. ¿Cuándo comenzó ese momento? Cuando pierdo mis abuelos. Y ahí cuando empiezo a escuchar a mi mamá, a mi papá, su niñez, yo estoy en una escuela que se llama Escuela de Vida. Y ahí empiezo el trabajo de sanación de ella en Cali, sí, en Cali. Entonces empiezo un proceso de sanación, allí empiezo ya a tener nuevas herramientas, entonces como estoy trabajando con la parte de servicio al cliente, empiezo yo a mirar cómo el ser humano tiene todas esas cosas poderosas para empezar a ayudar, y yo decía, ¿cómo puedo complementar esto con esto? Y empiezas a entrar en propósito, que es allí donde yo literal encuentro mi propósito y digo, ya no más administración, ya no más ingenierías, esto no es lo que yo quiero. Y empieza a darme Dios lo que por derecho divino me merecía y no lo había reclamado, y era ese momento wow cuando yo empiezo a dictar clases a médicos, enfermeras, y yo digo, Dios mío, esto es wow, y hablar desde tu historia, y yo decía, esto es lo mío. Entonces tú empiezas a sentir esa energía que te lleva, que ese es flow, pues el que en esa parte. Entonces ya en ese momento, cuando ya estoy allí, yo ya estoy en otra clínica mucho más, que es una historia divina que pasé allí, mucho más bonita, digamos, en el sentido, pues, high class. Okay. Entonces tengo todos los recursos y resulta de que allí pasa algo, y es cuando empiezan a llamarme y llego a ser directora de otra clínica allá, y justo allí mi esposo me dice, ¿cuándo te vienes para Londres? Ya estaban casados. Ya, sí, ya no estábamos casados. Se casan y él Exacto. sigue viviendo en Londres y yo en Colombia. Él viaja a Colombia, yo viajo aquí, yo pido licencia y siempre me la dan, yo siempre genero realidad propia. Ahora les digo cómo se hace esa vaina, pero eso se puede. A que las cosas lleguen. Sí, yo digo, yo quiero esto y yo ya sé cómo jugar con la parte de la mente y digo, esto lo voy a materializar, ya les voy a enseñar esas técnicas. Pero en todo eso, tu camino sigue, ¿no? Tú sigues viviendo adversidades, situaciones, vas madurando, te caes y aprendes a entender de que nunca pierdes, que siempre aprendes. Y entonces yo empecé a aprender y a vivir en modo aprendiz. Entonces aprendiendo a desaprender y volver a aprender para poder avanzar y quitar cosas que ya no te sirven. Por ejemplo, Viviana, tú como mujer, o sea, ya era una mujer independiente con un poco de propósito. Exacto. El hecho de decir, ok, ya el amor me está tocando y me toca moverme a UK. ¿Cuál fue lo más difícil de ya este proceso de mudanza? Vamos a irnos, ya venirnos para acá. ¿Cómo? Lo o sea, más porque te digo, yo acabo de mudar no sé mucho tiempo, estoy ahí batallando, gestionando eso, que si uno se muda aquí a una casa de Londres, no es lo mismo mudarse de un país a otro país. Exacto. Dejar todo por el amor. Exacto. Pero mira, no, a veces los seres humanos no, lo que te digo, no estamos analizando, pero todo el tiempo los seres humanos estamos migrando, ¿sabes? Migramos de colegio, migramos de novio, migramos de familia, de hermano, o sea, uno va migrando, lo que pasa es que uno no lo hace consciente, pero lo más duro para mí fue mi hijo, porque cuando yo me casé yo ya tenía un hijo, y mi hijo es un hijo ya, pues en ese momento estaba en la Javeriana, yo me tenía que venir y dejar a mi hijo. Eso fue muy duro. Yo creo que tan duro que la psiquis, lo que se te queda allí es fuerte porque hasta te sientes culpable, ¿sabes? Y yo obviamente lo hacía también por él, ¿no? Porque yo le decía, él ya tenía 18 años, de hecho, cuando yo ya me vine, pero para mí eso fue algo que marcó un antes y un después. Y yo no solo tengo, sino un solo hijo. Entonces, y mi hijo es autista. Entonces, fíjate que allí el haber hecho este paso también fue muy fuerte, porque a mi hijo yo le di todas las herramientas para ser un autista funcional. Sí, independiente, que no depende solamente de alguien, porque tú puedes en algún momento faltar y no estar ahí. Exacto. Entonces llego a este espacio y obviamente, bueno, ya ahí sí digo,
cierro mis ojos, ya estaba de directora, no, mi esposo me dice, eso se demora como un año, a los 2 meses llegaron mis papeles, cierro mis ojos, no alcanzo a hacer nada más que arreglar lo que pueda y ya me vengo para Londres. Y ahí empieza otra travesía. Cierras una historia en Colombia y empieza una nueva historia. Y sí, acá. una nueva historia acá. ¿Es fácil o difícil? Pienso que todos los emigrantes venimos con una expectativa y esa expectativa es la motivación que te dice, hágale, ¿cierto? Ese es como el empuje. Pero cuando llegas, ya los días empiezan a correr, ya empiezan a vivir el duelo. Lo que vivimos los emigrantes es muy duro. Últimamente, cada vez que me llaman, por ejemplo, la última conferencia que tuve en el consulado colombiano fue precisamente del emigrar y yo les decía, mire, o somos de aquí o somos de allá. Estamos aquí, pero la cabeza de uno está allá. Entonces, hay una resistencia emocional que la inteligencia emocional de uno se le bloquea, ya esta parte no funciona, lloramos, nos resistimos, extrañamos, ya empezamos a extrañar todo. Ahorita ya que está llegando la Navidad, ya pensamos, ya en Cali, en la feria de Cali, los buñuelos, la abuela, el tamal, el manjar blanco, todo. Entonces, sí, hay una parte, bueno, pero sabemos que en la vida no todo suele ser como a veces lo color de rosa. Entonces, porque yo también soy un profesional y llegar a este país es uno de los países más caros del mundo, en el cual si no produces, entonces, o tiene que producir los dos para poder uno tener por lo menos un estilo de vida bien. Total. ¿Cómo llegó la profesional a qué? Cuéntanos. Bueno, aquí les voy a contar, la verdad es que esto fue durísimo porque al principio mi esposo me decía, you don't need to work. Y yo le decía, bueno, yo no he sido la mujer latina que le tocó literal ir a una habitación, o sea, eso lo sé, pero eso igual se vive igual de duro, o sea, yo lo viví igual. Entonces mi esposo me decía, tú no tienes que ir a trabajar, yo le decía, pero yo tengo un hijo en Colombia y yo estoy acostumbrada a trabajar desde los 17 años, somos latinos, nos encanta trabajar, y yo le decía, no, pero yo no me voy a dejar mandar, porque yo trabajar, sí voy a trabajar. Pero yo empecé a aplicar y cuando aquí viene esto y perdón, me decían, ¿es inglés tuyo, Vivi? Inglés es chimbo. Y yo, ¡ah! Yo decía, Dios mío, y empieza lo que empieza, ¿no? Yo digo, ¿qué hago? Yo tengo que trabajar. Y tengo una amiga, fíjate, estos bienes especial. Esta niña trabajó conmigo allá en Colombia y ella es la que me consigue el trabajo. Y ella era una de las secretarias. Yo le decía, ayúdame, no importa. Me decía, listo, ahí vive, ahí hay en un museo, pero a las 5 de la mañana, y digamos que eso no me conversaba porque soy una mujer madrugadorcísima. Yo a las 4 de la mañana ya estoy parada haciendo mi ritual. Entonces yo ya estoy muy parada, entonces ya empecé a estar allá, iba a ese museo, pero con los días que iba pasando yo lloraba, yo me devuelvo, y llegaba a mi casa y miraba a mi esposo, no, yo no me devuelvo, porque él hacía todo para mantenerme feliz, me compró el carro, mejor dicho, todo para mantener a Vivi, pero ya te das cuenta que no es lo material, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que aquí hay un factor y yo ya busqué terapia porque ya llevaba 6 meses resistiéndome y el que se resiste persiste. Entonces yo seguía en el mismo círculo vicioso, llorando sola, no le decía a mi esposo todo el dolor que estaba sintiendo por pena todo lo que él había hecho, y llamo pues a mi psicóloga y también tengo mi psicólogo y mi coach y me dicen, Vivi, tú tienes la información, ¿qué pasa? Muévete de tu zona de confort, entrégate literal a ser voluntaria, que tú tienes la información. Y claro, muchas veces uno tiene la información, pero no la lleva a la acción. Y no la lleva a la acción, esa es la parte que te iba a decir. Ahí como cuentas, eso, y te lo digo personalmente, que yo también vine a la parte profesional de Colombia y uno cree que bueno, aquí va a encontrar algo de oficina, y el choque profesional es tremendo. Eso es brutal. Y es algo que quiero aportar a la comunidad mucho, no es acerca de un diploma como decía Viviana, es acerca de la intención que tú tengas a salir adelante y lo que quieras contribuir al mundo. Entonces,
para uno que es colombiano, la parte profesional es muy importante. Muy importante. Entonces uno llega a un país extraño diciendo, no, es que yo sé lo que sé. Sí. Y uno se va a montar y cuando lo bajan. Sí, total, Lo bajan de la película y dicen, no, mija, aquí hay estos trabajos que califica porque usted es su inglés. Sí, sí, total. Dime que a pesar de eso, no fue un impedimento, digamos, seguir pensando en lo que ya venías trabajando, ¿no? Exacto. No, yo pienso que, mira, aquí el tema es primero ser consciente que estamos en otro lado, ¿bien? Porque es que a veces cuando uno está en el proceso del duelo, el duelo tiene varias etapas, entonces tú tienes que hacerle el duelo hasta la blusa que regalas, porque a veces, ay, tan linda mi blusa, y no se la pone como hace 6 meses, y lo que ya no te pones en 6 meses ya no te sirve. Entonces ya empezar ese duelo es aceptar en qué etapa estás. Entonces, una vez estás allí, lo que tú dices, y uno dice, estoy en otro país, tengo que entrar a aprender el inglés, me dan el inglés gratis. Entonces, ¿qué hacemos los latinos? Que no aprovechamos incluso las oportunidades, entonces nos negamos incluso a dar ese primer paso y por eso al principio nos da tan duro. Lo uno es, si no puedes tú mismo hacer el proceso, porque hay gente que tiene la capacidad, ¿no? Son tan resilientes que tienen la capacidad y la inteligencia emocional de salir solos. Hay otros que necesitamos de pronto esa ayuda y en ese momento fue cuando yo dije, pero si es que aquí también hay gente latina y aquí también yo puedo hacer esto. Entonces, claro, ya me dan ese salto, como ese empujoncito que decimos nosotros, y para mí ese fue un salto cuántico, porque yo llego a este espacio, presentaba cada rato, como uno llevaba, era los CV, ¿no? Y el CV colombiano tiene como 30 hojas y aquí le decían, esto no sirve, es una hoja, máximo tú. Y yo decía, Dios mío, y yo te cuido con una hoja si yo he hecho un poco de cosas, pero eso aquí no te sirve. Entonces, cuando empiezas, entro en este espacio, el primer espacio donde se me abre esa puerta fue el King College Hospital. Allí fue para mí un gran espacio porque fui entrenada en inglés, pero lo más bonito que pasa aquí es que habían como, te contaba, como 45 niñas y veía hablándolas con la psiquiatra y todas hablaban inglés perfecto y yo le decía a mi esposo, look, I no speak like this, no, yo misma me estaba saboteando la entrevista. Cuando llego allí yo le digo a la psiquiatra, my English is not fluent. Es no perfect. Me dice, you can use telephone, don't worry. Entonces, cuando ella empieza a hablarme, me dice, ¿sabes una cosa? La única persona que tiene experiencia en salud eres tú y a ti es que te necesito. Y me dice, y no te preocupes, te vamos a entrenar en inglés, pero lo que te vamos a entregar se llama Mother Space, que son mujeres españolas que eran madres solteras con bebés para que yo las empoderara y estar en un programa donde yo les llevaba de la A a la B a la Z hasta que ellas soltaran su bebé y pudieran ellas también trabajar y no dependieran del gobierno. Ahí empieza mi proceso, fue súper bonito. Luego voy a un sitio que se llama Camberwell, que ahí se concentraban a hacer cosas y pasa esto, como yo digo, que nada es casualidad, ¿no? Todo es causalidad. Llevaba mucho tiempo y tú aquí te tienes que ir rigiendo por normas y es algo que a nosotros los latinos nos cuesta, ¿no? Entonces siempre le estamos buscando la coima al palo y aquí hay normas, o es blanco o es negro. Y gracias a Dios yo vengo de esa estructura. Entonces para mí eso fue más fácil entenderlo. Fue mucho más fácil entenderlo. Llegué a ese momento, llegué allí y cuando mira lo que pasa, a ese espacio debe haber una conferencia y aquí en este país son muy puntuales, ¿no? Y no llegaba la conferencista, entonces la señora que está ahí dice, Vivi, help me, yo le digo, how? You no let me do conference here, me dice, make something. Entonces yo en ese momento me fui a un rincón, le dije, bueno, Dios mío, dame algo en este momento, porque a uno le enseñan algo que se llama impro. Cuando te entrenas, te enseñan impro. Yo dije, bueno, y algo me llegó en ese momento y empecé a hacerlo. Y en ese momento llega la conferencista, ella se sienta, me ve y ella me dice, te quiero en Lourdes. Y ahí salto también a ser voluntaria en esa época en Lourdes, luego paso a FIU. Luego conozco la esposa del cónsul de Ecuador,
y ella me lleva a un espacio para entregarle a la comunidad de ellos, que era adulta mayor y a mí me encantaba, entonces yo empecé a trabajar y tengo mucho que agradecerle a FIU también, fue una comunidad ecuatoriana que creyó en mí, que siempre lo llevo pues en mi corazón con esto, porque realmente Marisol creyó en mí, ella es la directora, en ese momento me abrió sus puertas y siempre digo, donde te abren las puertas, siempre es una bendición. Entonces entré a estudiar, hice un coach acá del ICF, lloraba haciendo ese coach, yo le decía a mi esposo, explain, I no understand, y yo grababa las clases y lloraba, pero la pasaba. Al final yo seguí estudiando inglés, yo iba a estudiar siempre en el college, pero hay algo que nosotros tenemos que aprender y es aprender a escuchar el inglés. Entonces yo decía la fonética, es algo que nos cuesta. Y empecé a hacer clases de fonética extra para poderme defender. Ya en el trabajo del museo, después de ser la del aseo, ya empecé a ser la supervisora porque ya me defendía. Entonces ya después quería irme de ese sitio porque es por el Tower Bridge, sí. Y resulta pues que como yo vengo de una estructura, como les decía, yo aprendí a entender ellos los ingleses cómo se comunicaban. Entonces ese señor me decía, why you wanna go, Vivi? Yo le decía, lo que pasa es que aquí ya viene lo que les digo de cuando uno se guarda las emociones. Yo empecé a crear una enfermedad por culpa que se llama síndrome SLOM. Okay. Y ese síndrome me empezó a afectar y me empezó a doler los huesos. Y yo dije, no, esto yo no lo puedo permitir. Yo todavía estoy muy joven, tengo que hacer algo para mí. Y entré a estudiar biodecodificación. Y en la biodecodificación logré entender que yo misma podía empezar a sanarme desde otro ángulo y empecé a estudiar todo ese tema y a trabajar en mí otra vez. Y ahí me entendí. ¿Esa biodescodificación se puede estudiar aquí en Londres? Sí, se puede estudiar aquí en Londres. De hecho, la biodecodificación viene muy de Francia. Okay. Es muy, muy francesa, pero es entender que todo lo que tú tienes es el cuerpo gritándote la emoción que siente, lo que se guarda, porque las emociones se guardan en el hígado, en el estómago, o sea, tenemos muchas cosas que se guardan. El cuerpo te habla. El cuerpo te habla. Entonces, claro, yo ahí empiezo a hacer otras cosas, me encanta la educación en España, entonces yo sigo haciendo cosas en España. Aquí terminé mi coach, luego seguí haciendo otras cosas porque soy amante a estudiar. En este momento estoy terminando mi maestría en psicología positiva en un convenio con una universidad aquí, pero la quise hacer en español porque en este momento ese es mi foco. Y donde tú te enfocas, tú te expandes. Eso siempre se lo digo a la gente, enfócate y expándete, porque tenemos algo y es una cosa. Hacemos esto, los latinos queremos hacer muchas cosas, somos toderos. Y al final te dicen, ¿y qué estás haciendo? No, es que estoy estudiando, si se va, ¿para qué? ¿Estás aprendiendo? ¿Vas a enseñar esta vaina? No, eso es saber si me va bien. Entonces esa vaina no le sirvió. Pero sí, me encantó. Eso que nos has hablado de todo, mira que viniste de Colombia ya con estudios, ya con entrenamientos. Vienes aquí a Londres igual haciendo tu proceso porque pues como decíamos no vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Exacto. Pero nos adaptamos, somos personas resilientes. Entonces hablas de que seguiste entrenando y ahí hablas mucho de ti. ¿De quién? De ti, sí. Porque habla mucho de ti, de tu amor propio. Yo siempre pienso que cuando uno invierte en esta parte de conocimiento, es un amor propio. Sí. Porque entre más sabes, tienes el poder. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es algo tan importante para nosotros las mujeres, el de no quedarnos ahí. No. Y decir, no, allá más adelante hay cosas. ¿Cuál es el sueño de tuyo? Mira, Viviana, ¿cuál es tu sueño? Yo, por ejemplo, ya vivo en propósito y uno de mis sueños es literal poner a disposición todo este conocimiento de experiencia de 29 años a la comunidad. ¿Por qué a la comunidad latina? Porque somos nosotros los encargados de ayudarles a ellos a expandirse de una forma más sana aquí. Se puede, sé que se puede, yo lo he logrado con mucha disciplina porque es más importante la disciplina que la inteligencia.
si tú eres disciplinado, lo logras tener el éxito. Yo siempre le digo a la gente, la disciplina es la mesa donde se sirve el éxito y para llegar al éxito hay que caerse, levantarse, aporrearse, pero eso es lo que te hace grande. Yo tengo programas donde le enseño a la gente, y esto, por ejemplo, le doy muchas gracias a Dios porque también logré estar en el consulado colombiano y tener el grupo de los emprendedores. Y eso fue un reto, ¿sabes? Porque llegué allí y fue súper guau porque dije, todo lo que yo le enseño a la gente, yo lo aplico primero Para ti. para mí. Luego empiezo con mi familia. Si esta herramienta que estoy aprendiendo, que estoy pagando, no es humo, tiene que funcionar. Entonces, empiezo con mi familia y luego arranco con mis amigos. Y cuando yo, porque como me entrené mucho en el tema del análisis, participar en las cosas de investigación, a ti te venden mucho humo hoy en día. Entonces, que no sé qué, y uno dice, y la gente traga entero, tienes que saber que literal esa te sirve o no. Y la gente tiene que encontrar la herramienta con la que vibra para poder avanzar, porque herramientas hay muchas, pero no todas vibran con la misma herramienta. No. Mira que en la entrevista pasada tuvimos una gran invitada también, Ajá. que es de Sally, y Sally nos hablaba de algo que era, primero creer en ti si quieres que otro crea en ti. ¿Cierto? Sí. Primero creer en tu proyecto si quieres que otro crea en tu proyecto. Exacto. Ahora, tú nos estás hablando de la importancia, ella también habló de la importancia de la perseverancia, de la disciplina, de la constancia, y tú acabas de tocar un punto muy importante y es, deja de estar haciendo tantas cosas y ser bueno, que como Así dice, es. soy, como dicen, ¿cómo es que dice el dicho? Soy bueno para todo. Exacto. Pero hago de todo un poquito. Hago de todo un poquito. Nada, sí, exacto. 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 Tú nos decías, en lo que uno se enfoca, se expande. Exacto. Entonces, y cuando tú estabas hablando, yo hablaba con Sally y yo le decía, ella trabaja mucho el arte manual, ¿no? Porque ella es muy manual. Y entonces yo le decía, a mí me dicen manitas. Entonces, eso que estás diciendo tú lo entendí yo también un día, porque dice, bueno, pintar, yo sé pintar. Poner un piso, yo sé poner un piso. Poner un baño, yo sé poner un baño. Cambiar un baño, yo sé cambiar un baño. Yo decía, y un día llega uno y dice, porque si no, son muchas cosas, si no hay enfoque, no se expande. Y eso te hace feliz, es la pregunta que te tienes que hacer. Eso. O sea, el servir me gusta. Okay. El servir me gusta. Ajá, pero hablando en un tema, digamos, de empoderamiento hacia la mujer, de empoderamiento hacia el hombre, no, enfoquémonos en una sola cosa. Sí, claro. Porque de pronto puedes trabajar en pintura, o de pronto puedes trabajar pegando pisos, o de pronto puedes trabajar en luces, o no, de pronto, no, es lo que tú decías, a ver si me sirve. Y es verdad, lo que tú estás diciendo o estoy captando es que debemos enfocarnos en algo y cambiar un poquito la mentalidad de que esto no es Colombia, que en Colombia sí es para la que sea. Sí, aquí también es para la que sea, pero como que en una vía es lo que estoy entendiendo. Exacto. O sea, me voy por un camino y para la que sea. Que hay que aguantar para la que sea. Que hay que, vaya, llego, pero llego. ¿Sí? Así pero no es en el tema de que tenemos que hacer de todo. No, exacto. Y que tú estás hablando de que aquí como mujeres ustedes tienen mucho empoderamiento, mucha facilidad, y como mujeres ustedes tienen mucha, digamos, sostenimiento. Sí. Que ya depende, como tú estabas diciendo, si tú coges ese sostenimiento y lo recargas a la conformidad. Exacto. O lo dices, voy con toda por este proyecto. Para una mujer, madre cabeza de hogar, madre soltera o no importa, es importante que mire esto desde esa perspectiva, ¿verdad que sí? Es totalmente importante, y otra de las cosas que es súper importante cuando tú te empiezas a enfocar, y que yo siempre se lo digo a la gente, conócete, reconócete y acéptate en total sombra y en total luz, porque si tú no abrazas la sombra que tienes, porque todos tenemos una sombra, ¿no?
La rebeldía. Toda esa sombra, si yo no la abrazo, entonces voy a estar en contra de ella y es la primera con la que yo tengo que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Fortalezas tenemos. Yo siempre le digo a la gente, ni es malo ni es bueno, es necesario. Es necesario conocerse. Entonces, uno de los programas que yo tengo se llama Mi Primer Salto Cuántico, es donde tú conoces la esencia, que es la parte innata que viene de papá y mamá, que esa vaina no va a cambiar, pero se va a pulir. Si tú le preguntas a mi familia quién era Viviana hace 30, 40 años atrás, porque ya soy una mujer de 52 años. Tranquilo, la edad es un número, a mí eso no me da miedo, porque yo sí me sueño, yo le digo a la gente, Vivi, ¿tú qué te sueñas? Yo le digo, siendo una persona bien adulta mayor, pero que todo el mundo me contrate con todo el conocimiento. Ay, yo me sueño. Sí, yo me sueño eso, pero mire, cuando yo me prometí que cuando iba a cumplir los 50 años, yo me iba a escribir un libro aquí en Inglaterra que era mi historia de todo lo que había pasado y con sesiones terapéuticas. Y así fue. Se llama El hermoso poder de sanar con tus padres. Está en Amazon, está en español y en inglés. Y me acuerdo que a mí me llamaron de esta editorial a decirme que tenía que pasar al psicólogo, porque es su espacio vulnerable lo que tú escribes allí. Entonces, claro, yo le decía a ella, es que cuando ya tú escribes, llevas todo eso emocional, ya lo has sanado. Entonces llevas tu cerebro emocional al cerebro operativo y esa vaina lo que hace es que te libera. Entonces yo siempre le digo mucho a la gente, mire, conócete a través de tu esencia, tengo ese programa y allí yo te voy a enseñar a que no tienes que darte tan duro, porque es que allí empieza el amor propio, a querernos de verdad. A que si esta cabecita, como dice nuestra Margarita pasó, o es ruido o estamos aquí con activando Radio Misera, Radio Tragedia. Entonces, es ¿cuál es el sonido que yo le voy a poner a mi mente si yo no la direcciono? La segunda, ¿cuántas inteligencias tienes? Tenemos muchas. El problema es que nos estamos comparando. Ay, yo quisiera hacer, pero si es que tú tienes lo tuyo, no existe nadie. Yo no sé, eso es otra cosa que yo lo digo en las conferencias y lo voy a decir aquí. ¿Por qué tenemos que competir? ¿Por qué tenemos que pisarnos la manguera? Yo vengo de una familia donde ellos tenían una tienda, venga, ponga otra tienda aquí. No había competencia. Los árabes son iguales, ellos entre ellos se ayudan. ¿Por qué nosotros no? Esa es la pregunta ¿por qué nosotros nos tenemos que pisar? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué no nos ayudamos mutuamente? Porque hemos arrastrado con un chip de querer todo el tiempo, querer alumbrarnos, nos encandelillamos y no permitimos que otros también alumbren. Y necesitas ayudar a otros a también aprender su luz. Lo que pasa es que aquí lo que hacemos es que los apagamos. A usted no es bueno para eso. Mira, no estás hablando inglés, te burlas de la gente. Le calificas sus expresiones. Una de las cosas que yo digo, mira, lo que dijiste tú ahorita, la intención, ¿sí? Hay gente profesional allá en Colombia que en los voluntariados les estás dando esa luz aquí y los estás empoderando para que esa persona diga, no, pero si yo aquí puedo, ¿qué hago para avanzar aquí? ¿Qué curso? Aquí hay muchos cursos. Tú te puedes meter y tú con un curso aquí te puedes defender. ¿Por qué yo admiro a los ingleses? Porque ellos se dedican a lo que es. O sea, usted van del botón, no es que yo solo sé pegar botones, yo no sé pegar cierre, qué pena. Y a mí me enseñaron a pegar bien el botón, pero el cierre le toca a ella, y resulta que a nosotros nos enseñaron a pegar el botón, el cierre, todo Entonces, para cambiar este chip, necesitamos tiempo, y el tiempo lo hacemos como poniendo de nuestra parte, enfocándonos. El trabajo personal nunca se termina. Somos producto terminado. Mira. Y algo que quiero aportar también ahí de lo que decía, mira, que hablaba anteriormente que la parte profesional a veces nos choca. Y aquí es algo muy bonito. Nosotros queremos crecer en comunidad, formar equipos, poder apoyar a las mujeres, hombres, darles herramientas.
Así como tú estás aquí sentada, queremos traer personas que puedan aportar también a esa comunidad aquí en el Reino Unido. Tener un plan B, Sí, porque en el momento, en lo que estemos haciendo actualmente no nos podemos quedar. exacto, Hay algo más y yo creo mucho en Dios y creo que nosotros no venimos solamente a pasarla bueno, sino que también vinimos a dar algo o un propósito, como tú dices, yo ya encontré mi propósito, exacto. ¿sí? Entonces, en esto hablo mucho de que ahorita perteneces a un círculo de mujeres. Ah, Cuéntanos un poquito de eso, sí. porque no es acerca de si, porque ya tiene preparación, Dios mío, y a veces las personas, digamos, dicen, no, porque de pronto cómo has avanzado, porque pues claro, aquí uno encuentra de que a veces lo que uno estudió en Colombia no le sirve acá, Exacto. pero la intención de servir, de formar comunidad, te ha llevado a este círculo de Sí, mujeres. así es. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, como dije, nada es casualidad. Para mí, cada lugar, cada espacio me aporta un montón. Las personas, cada ser humano que Dios me pone ahí, para mí es tan sagrado poder estar allí en ese espacio o en eso aportando, pero yo siempre lo que le digo a las mujeres es, nosotras somos energía creadora. Acuérdate, nosotras tenemos un bebé, podemos crear. Y ahí nos está diciendo la vida, somos creadoras y necesitamos la energía masculina, que es la que soporta. Todos tenemos energía femenina y masculina, pero a veces cuando entramos acá, la mujer se olvida de eso que fue allá, ¿vale? Pierde esa energía, se vuelve el macho de la casa, pierde el norte, entonces ella empieza a decir, ah, no, es que yo lo que hacía allá en Colombia ya no me sirve. No, eso no es cierto. A ti te sirve todo lo que has hecho en la vida. Lo que pasa es que el plan B siempre hay que tenerlo, porque si nosotros empezamos a trabajar desde ya con nosotros mismos, tú siempre vas a tener plan B, C, siempre van a estar los planes, pero cuando no vivimos en esa presencia y vivimos pensando en el futuro, entonces te pierdes del bendito presente o estás en el pasado y allá sufres. Entonces, acá en el pasado hay depresión y en el futuro hay ansiedad. Y si no te canalizas en el presente, tienes exceso de estrés. Entonces vives en modo cortisol y en el automatismo diciendo, no, es que esto aquí es muy caro, aquí no hay oportunidad, aquí es demasiado. Entonces ves muchas barreras porque la mente te las está colocando. Pero si tú te abres a las oportunidades que hay en este país, porque oportunidades hay y muchas, es permitirle a las mujeres, vengan, muéstrame qué sabes hacer y entrégale a ellas lo que ellas necesitan para ellas también crecer. Y la comunidad de las mujeres me encanta, porque cuando yo veo empoderamiento, yo digo, eso, mire, yo les voy a contar algo que me pasó hace muy poco. Yo llegué a un espacio, a mí me pagan ya los espacios donde yo voy, se llaman, estas mujeres divinas, son puras adultas mayores de Latinoamérica y la señora solo ella buscó un espacio de 2 horas para enseñarles a bailar. Y yo llegué a entregar amor propio, me contrataron para enseñar amor propio y cuando yo llego allí, yo no aguanté, yo entré a bailar, porque a mí eso me conectó y la señora solo les lleva a bailar. Mujeres inglesas ya metidas allí, adultas. Yo decía, ¿qué es esto tan mágico? O sea, esto. Y la señora me dijo, yo no tengo fundación, yo no tengo nada, yo soy colombiana, vengo aquí, les enseño a bailar 2 horitas y eso es mi flow. Y yo digo, con eso yo ya dije, con eso es suficiente. Estás aportando algo a la comunidad. Yo dije, esto es guau. Cuando yo me entro ahí, yo digo, quiero seguir aportándoles, porque eso me conecta, ¿sí ves? Ahí es donde yo le dije a las próximas, díganme cuándo y yo vengo y les doy más, porque eso es propósito, porque allí es donde te están llamando, ¿sí ves? Entonces uno debe estar en sincronía. La vida te va mostrando dónde vas llegando. Pero si tú estás aquí allá, la sincronía es a disparse y no llega. Entonces, ¿ves por qué es importante estar en sincronía? Para lo ese, ya, la mujer es hermosa y el hombre también, obviamente. Gracias, necesitamos gracias. Ay, sí. Es lo que viene a dar el nivel. ¿Cuál crees tú que sea la mayor barrera de las mujeres emigrantes? No hablemos solo de Londres, porque mujeres emigrantes hay en todo el mundo. ¿Cuál es la mayor barrera para empezar algo?
Yo creo que las conversaciones que tenemos, o sea, a veces no estamos conscientes de qué nos estamos diciendo. Entonces, si tenemos una conversación de bloqueo o de pronto no estamos analizando el contexto donde estamos, sino que lo estamos rechazando. Entonces, lo que les decía, cuando uno rechaza algo, se resiste a ello, ¿cierto? Entonces, cuando yo me resisto, persisto y quedo en el mismo círculo vicioso. Para yo salir del círculo vicioso, literal, tengo que estarme moviendo de mi zona de confort y la zona de confort no es agradable. Yo siempre le digo a la gente, te va a doler, cada paso te va a doler. El decirle a este trabajo ya no más, no me lo permito, es porque yo me tengo que mover a otro trabajo que quizás tampoco sea tan chévere, pero ¿qué aprendí de este? Es a vivir en el aprendizaje, porque si no, repito. Entonces las mujeres tenemos el problema es que, no, listo, ya, pasamos a otra etapa. ¿Y qué aprendiste de allá? Porque si no aprendiste, acá lo repites y a veces es peor, porque eso es lo que hace la vida con nosotros. Lo que tú no aprendes ahora en las relaciones personales, en los trabajos, uno dice, este jefe lo detesto, no sé qué, detéstelo, no sane. Y verá que en el otro le va a tocar uno más duro. O esta relación es tan horrible, tan terrible, no hables de eso, sánalo para que no lo repitas allá. Mira, yo siempre le digo a la gente, el pasado genera lo que les estoy diciendo, sana tu pasado, vive tu presente y bendice tu futuro. Tú no sabes el futuro, bendice tu presente, esto es lo que hay y vive tu proceso para poder uno avanzar, no hay otra manera. Los procesos hay que disfrutárselos. Todos. Entre todos, te digo que yo apenas llevo unos como 6 meses entrando en lo que es el proceso de ir al gimnasio, pero no ir al gimnasio, sino pagando un entrenador, haciendo, y el cuerpo se resiste. Sí. El cuerpo se resiste diciéndome, cancele, no vaya, me duele la pierna, tengo agujeta. Entonces, si ese proceso de gimnasio, te estoy dando lo que acabas de decir, lo estoy comparando con eso, te duele. Entonces, el hecho de, vamos a la parte de emprendimiento. Tú tienes una marca y tienes tu emprendimiento, ya es porque también te volviste empresaria, ya. Sí, ya. Entonces, esa parte de emprendimiento, ¿cómo la saca a flote? Y que es un proceso que también duele, porque lo que decíamos, no nos apoyamos en el ambiente que llegamos, no somos nuevos, no nos conocemos. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Por ejemplo, yo tengo que ser, lo que te digo, coherente con lo que hago. Entonces, yo, por ejemplo, también estoy lanzando mi emprendimiento, se llama Conciencia Integral, donde no soy solo yo. Entonces, digamos que en Colombia, esta, como es una compañía virtual, ella ya funciona diferente, pero es que aquí yo necesito a las emprendedoras decirle, tienes que entender cómo funciona aquí el emprendimiento, cuáles son las normas, cuáles son las leyes, no salirme por la tangente, debo pagar impuestos, que también es que lo que yo te digo, tenemos que empezar a meternos para cambiar el chip. La inversión es importante. La inversión es Esto es algo clave. Que quiero que me le deje a mi audiencia. A veces no tenemos miedo a la inversión. Entonces, eso que tú quieres que coach holística, esos bloqueos, ¿por qué nos cuesta a nosotros como latinos invertir? Claro, mira, lo primero que yo le digo a la gente, la mejor inversión eres tú. Primero invierte en ti para encontrar todos esos recursos que hay allí. Ya después no te va a dar miedo cuando tú dices, hay que invertir y muchas veces se pierde, otras veces se gana, pero si es que tú no inviertes, tú no aprendes. Yo, por ejemplo, he tenido que invertir horas, 4 años como voluntaria, hasta yo decirme ya no me lo permito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en capacidad de decirle a la gente, te monto un programa que te lleve desde la A hasta la Z, porque ya entendí las normas de aquí. Yo fui entrenada por Mayor London, yo ya sé qué es lo que tú decías. Aquí no se puede hablar ni de religión ni de política, no podemos usar algunas palabras porque nos demandan. Entonces, si tú no entras en ese mundo y te quedas esperando, es que yo soy muy buena para los pasteles, puede ser muy buenas para hacer las tortas, pero si no te haces a conocer, no inviertes, no te regalas, no te impulsas, olvídate.
seguirá siendo muy buena para las tortas allá. Y vas a seguir en lo mismo. En lo mismo. Y pueden Sí. pasar 5 años más y Total. estar con los mismos Con los resultados. mismos, con Eso- los mismos. Eso yo ya escuchando y entendiendo, Adriana, es el tema de la resistencia mental que Sí, tenemos sí, a eso, sí, a esos cambios, sí. porque la zona de confort, como tú decías, salir de ahí va a doler, cada paso duele, Sí, pero a la final después, lo que hablabas de pasado, presente, futuro, entonces vas a disfrutar ese futuro en un presente. exacto. Es lo que Exacto, estoy entendiendo. exacto. Entonces, porque me estoy llevando toda esa información, o sea, siquiera que está quedando grabada porque la vuelvo a ver, no por mí, por ti, o sea, toda la información, y esa es la gran importancia de la conexión con personas que te catapulten, no personas que te resten, personas que siempre te Gracias. multipliquen. O sea, yo no soy, o sea, todo este tema para mí es nuevo, todo este tema para mí es, estoy diciendo, wow, mi mente está por allá, las neuronas están como dicen, pucha, no digo la palabra porque, pero están por allá que pim, pam, pam, pum, porque, o sea, lo que tú dices es verdad, es como esa zona, es como si estuviéramos sacando, como dice Margarita Pasos, o sea, ese tema de la chatarra mental que le Sí. metemos a nuestra mente Sí. en las redes, En en la- los medios y todo eso, Exacto. toda esa chatarra mental hay que sacarla y Exacto. nutrirnos de temas como Es- los que está hablando Viviana, como los que habló del emprendimiento Sally, como los que hemos hablado con Chile, como los que hemos hablado con María Isabel, como los que, y las personas que van a venir. Eso es lo más importante y que conectes, porque mira que no es solamente saber hacer los pasteles. Hay un engranaje que no tiene que ser una, pues, puede llegar a ser la multinacional, pero hay un engranaje inicial Claro. que parte desde una decisión de cambiar el chip, que estamos en un país que se rige diferente y que nosotros como personas debemos regirnos Exacto. diferente Exacto. para acomodarnos en una línea Exacto. que es no dejar de hacer papa, yuca, racacha, todo ese tema y concentrarnos en uno solo y voy a Exacto. hacer este camino y ahí sí, como dice, con miedo, pero lo hago. Lo hago. Exacto. Con indecisión, pero lo hago. con angustia, pero lo hago, porque todo Total. eso va a aparecer, porque Total. lo que estoy entendiendo es que es un proceso mental Sí. de conexión interior, sanando lo que tú decías, la niña o el niño interior. Sí, total. ¿Sí? Total. Uy, entonces bajé la plaza. No solamente eso, sino que sabes que, como decías, lo más importante es trabajar en ti. Sí. Entonces, cuando tú trabajas en ti, ya tienes la capacidad de decir, yo sé hacer esto y quiero impulsarlo. Así es. Entonces, porque a veces no tenemos es lo que decía Sally también en la que entrevistamos anteriormente, es la creencia en nosotros, nos autosaboteamos Todo el muchísimo. Siempre algo que tenemos y que he aprendido también a ir aprendiendo conmigo es que siempre tenemos el no primero. Sí, No, y dice, sí. usted no va a venir. Y siempre, ¿sí o no? Sí. El no. Sí. Entonces ya estamos en negativo Sí, siempre sí, y nos sí. falta estar más en positivo. Sí, total. Mira, nosotros estamos aquí en el Reino Unido, en la forma de como nosotros nos encontramos fue por vibración, Sí, sinergia. la energía. Hemos venido atrayendo personas como tú tan maravillosas aquí. Y algo que te quiero agradecer por este espacio, este momento de aprendizaje, ha sido para nosotros un momento muy bueno, pero también quiero que sepas que nosotros nos encontramos con Álvaro también por medio de un proyecto empresarial. Ese proyecto empresarial nos unió y es donde nosotros queremos llevar a nuestra comunidad un sistema donde dice, bueno, todo lo que la información, porque tú trabajas con las personas para que ellas mismas se encuentren, ¿no? Así es. Entonces ahí hay ya un trabajo principal. Entonces bueno, la persona dice, pero yo no sé qué sé hacer. Ok. ¿Sí o no? Sí. Hay personas que dicen, yo no sé qué hacer, yo Sí. solamente he estado aquí en este país 20 años limpiando. Exacto. ¿Sí o no? Exacto. Entonces, aquí en nuestro podcast también tenemos una comunidad que muy pronto le vamos a decir a usted para encontrar herramientas así como Viviana, como Álvaro, como conmigo, que puedan unirse y decir, bueno, yo quiero entrar en un proceso de cómo puedo encontrar mi ser, mi propósito, porque sabes que hay una parte que todos buscamos y es la prosperidad. Exacto. Y es una parte que la gente no le gusta tocar. Sí. Y es esa influencia de cómo, bueno, yo sé hacer, bueno, hay dinero sabemos hacer todos.
pero libertad de tiempo y calidad de vida es poca. Total. La prosperidad es un todo, ¿no? Quiero llevar a los latinos a que sientan esos espacios también porque nos los merecemos, porque todos estamos en capacidad de crecer a ese nivel de prosperidad. Así que gracias por este espacio. Dale un mensaje de despedida a nuestras mujeres, especialmente si están emprendiendo y aquellas que no, pero que cómo pueden... Bueno, yo siempre le digo a la gente que a todas nos dieron un cerebro espectacular. Aquí a nadie le dieron un cerebro diferente al de Einstein. Todas tenemos el cerebro poderoso. Entonces mi invitación es que si yo puedo, tú puedes. Si ella puede, tú puedes. Yo conozco a Sally, conozco todas estas mujeres que conectaste, conozco también a Marisabel y cuando hay un sitio donde no coincides, sino que conectas, que eso es diferente. Conectar es diferente a coincidir. Entonces, si ellas pudieron, yo puedo, tú también puedes. Simplemente ven, da el paso, busca eso que necesitas y si estoy aquí para servirte, pues obviamente que puedo enseñarte ese programa que se llama El Primer Salto Cuántico y con esas 4 sesiones por lo menos ya vas a tener herramientas para avanzar. Bueno, gracias. Mil gracias.